La polca paraguaya, género musical por excelencia de nuestro folclore, es considerada como una de las expresiones populares más representativas del Paraguay. El término polca proviene de la polca bohemia, danza surgida en la antigua Checoslovaquia, actualmente República Checa, allá por el año 1830. El mencionado género musical desembarcó y se difundió en Sudamérica por el año 1845 y en Paraguay por influencias de Madame Lynch y de los becarios de don Carlos Antonio López que volvían al país luego de su paso por Europa. También se popularizaban otras danzas como la golondrina, el londón carapé, entre otros, difundiéndose en los salones de baile de aquella Asunción previo a la Guerra Grande. Aquella polca europea fue bien recibida en diversos países latinoamericanos, que ante la popularidad nuestro pueblo adoptó esa idea y el nombre, para así forjar su propio estilo musical, y a raíz de esta influencia, pero con propia identidad, fue naciendo la polca paraguaya. Generando así el propio pueblo su expresión musical, con la aclaración de que con respecto a la polca europea, la misma no guarda ninguna relación con el ritmo ni con la armonía, pero sí con la inspiración del pueblo y el nombre, por lo que dio lugar así al fenómeno de amalgamiento cultural, originándose un nuevo movimiento popular, conjugándose la idiosincrasia del pueblo y su forma de apreciar la música y la danza. No se sabe con precisión cuándo surgió la polca paraguaya, pero uno de los testigos de nuestra incipiente historia nos dejó un registro en el tiempo. El Paraguayo Independiente, considerado el primer periódico del Paraguay, en su semanario de la fecha 27 de noviembre de 1858, mencionó que el pueblo paraguayo había bailado por primera vez su polca. Dicho acontecimiento ocurrió en la inauguración de la casa de Venancio López. Desde entonces, con el tiempo fue tomando difusión y arraigo en el pueblo paraguayo. La polca tuvo gran protagonismo en los momentos más difíciles en nuestra historia, como un bastión para cada soldado, inspirando valentía al frente de batalla, profundizando aún más sus raíces con el pueblo, además de ser un arma que ningún ejército invasor pudo derribar. Très jolie chanson de notre pays, le Paraguay. Le Guaso Cloche. Madame, mademoiselle et monsieur, je suis sûr que le solo de arpa interprété por notre ami González, ça vous plaira beaucoup, le pájaro campán. Durante el siglo XX, la polca paraguaya tuvo una gran expansión en América y en el mundo. Fue la época en donde surgió la generación de oro de la música popular paraguaya. Y entre los más grandes compositores y difusores podemos citar a Mauricio Cardoso Campo, Herminio Jiménez, Eladio Martínez, Agustín Barbosa, Félix Pérez Cardoso, Emiliano R. Fernández, Luis Alberto del Paraná, entre otros.
Un 15 de septiembre de 1949 fallecía Emiliano R. Fernández y el mismo día, pero del año 1974, lo hacía Luis Alberto del Paraná. Motivo por el cual, en el año 2011, la ley número 4366 declara cada 15 de septiembre como el Día de la Polca Paraguaya. Una de las características de la polca paraguaya es la polirritmia, la posibilidad de marcarlo en 3 golpes, como acostumbra marcar el bajo, y de acompañar la melodía en 2 o en 4, dentro de la nomenclatura del 6x8. En la guitarra se realiza un movimiento sincopado, combinando golpes fuertes y débiles. Entre sus variantes podemos encontrar a la polka canción, que como su nombre lo expresa, es ideal para el canto, es lento y acompasado. Luego tenemos la galopa, que es más rápida y se mezclan las cuerdas al rajear,